Bueno, muy bien. Retomando este ciclo 2025, que ya lo retomamos en estos días, también tenemos la fortuna de retomar este ciclo con el doctor Claudio Rama. Y cuando te digo doctor Claudio Rama, te estoy hablando de uno de los grandes pedagogos de nuestro país. Él es doctor en ciencias pedagógicas o en pedagogía, es doctor en derecho, es también economista, investigador, escritor, con un montón de libros que son el producto de las investigaciones que hace con metodología científica, asesor pedagógico del Partido Colorado también, entre tantas otras tareas, inclusive se le puede agregar no a modo de apéndice, sino a modo de otra tarea importante para él, que son las artes plásticas, lo que fue motivo de una censura respecto a una subcultura lingüística que se impuso totalitariamente desde la intendencia de Carolina Descose, perdón, Carolina Cose. ¿Cómo le va, doctor? Yo no puedo Muy con mi bien, genio, un ¿vio? Siempre gusto de tengo que... estar de nuevo en el programa, de arrancar el año en el nuevo escenario del 25. Los años siempre cambian, pero es obvio que estamos en varios cambios significativos. O sea, a nivel global, lo que de alguna forma es la presencia de una nueva política con Trump, la remodificación de los tipos de cambio, los aranceles, los precios y obviamente el cambio político Mm, en el sentido de elementos que están cambiando ujú, fuertemente, al parecer, en el área educativa o en otras áreas más, y ujú, algunos que tienen un poco más de continuidad, como los mm. temas son de política económica. Doctor, Política acá, internacional también estamos cambiando mucho. sí, O sí. sea, es un escenario donde el país y los sistemas políticos muestran Mm, esta discusión de políticas de Estado y políticas de mm, partido, mm, políticas de gobierno. sí. Y bueno, estamos de alguna forma en un contexto en el cual estamos viendo a nivel global Mm, cambios de políticas de Estado, o creíamos que políticas que eran de Estado sí. pasan a ser políticas de gobierno, Mm, y al mismo tiempo también estamos viendo a escala local mm, políticas que de alguna forma están pasando de un marco estatal a un mm, marco de partidos y de gobierno, y que mm, por lo tanto tienden a cambiar radicalmente un poco mm, mm. cada 5 años. Veremos, y es un poco el debate de qué Sí, está cambiando, qué va a cambiar, qué no sí. debería cambiar, obviamente muy subjetivo, pero cómo es la continuidad es parte de un escenario de mirada de largo plazo. ¿Cuáles son los elementos que en un país debe tener continuidad en la construcción de Mm, su sociedad, en la garantía de dar estabilidad y dar previsibilidad? ¿Y cuáles otros elementos son normales que haya mm. cambios a las variables más político-ideológicas? Bueno, ese escenario que usted plantea, yo creo que en este 2025 se da como un año para mí bisagra en cuanto a cambios de escenario político en todos esos sentidos, pero fundamentalmente en algo que yo logro ver y que planteó hace mucho tiempo atrás quien fuera asesor de John Fitzgerald Kennedy, me refiero a Walt Whitman Rostow, y él planteó algo que es muy interesante en su libro Una estrategia para la libertad del mundo. Creo yo que eso es lo que está viviendo el mundo, lo que él planteó, que es una gran pugna internacional, podemos decir histórica, entre el comunismo internacional y el modelo liberal occidental, es decir, el modelo de los estados de libertad o los estados democráticos con democracias parlamentarias, y con un modelo de la privatización en cuanto a la escala productiva de los países, la capacidad de innovar, etcétera. Pero ¿qué sucede con eso? Dice Rostow, que hay países que han desarrollado ese modelo, es decir, se han convertido, según aquellas premisas de Adam Smith, en la modelización del Estado para ir rumbo a ese modelo del Estado de derecho republicano desarrollado. Por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, los países centrales de Europa, los cuales tendrían que haber aplicado esa política como una constante, sobre todo después del aprendizaje de la Segunda Guerra Mundial y dentro de ese marco de la Guerra Fría, y haber entendido que había una propuesta distinta, contradictoria, que era la del comunismo, buscando hacer bloques internacionales para intentar dominar la civilización occidental. O sea, hay una lucha de dominación. Cambiaron las estrategias. Cambiaron las estrategias. Es decir, cuando se habla de un neomarxismo, yo entiendo que se está hablando de una nueva estrategia para hacer esa revolución marxista con una nueva retórica, una nueva discursiva.
Y ahí hay una disrupción en cuanto a ese proceso de vigilancia, de cuidado y de socorro a los países subdesarrollados para que no fueran conquistados por el comunismo internacional, como dice Rostow. Por ejemplo, hemos visto ahora que desmantelaron USAID, ¿no? La USAID, que era justamente que una propuesta de asistencia, de socorro, para que los países subdesarrollados pudieran ir hacia un desarrollo de modelos de Estado desarrollados económicamente desde las premisas liberales. Pero la disrupción viene de los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata se izquierdizó e instala los paradigmas neomarxistas que han irradiado en el mundo esta agenda global 2030. Entonces estamos viendo un mundo en el que están pugnando dos modelos. Trump aparece con el modelo otra vez conservador de los Estados Unidos liberales, privatizador, el Estado de Desarrollo, que dejó de serlo porque sus industrias las llevó a la factoría del mundo, a China. Renunció a un mundo de producción y se va quedando confinado a una economía financiera de servicios dentro incluso de un modelo más asistencialista. Kamala Harris planteaba eso, hasta incluso hasta planteaba hacer una enmienda constitucional para introducir el aborto por la sola voluntad de la mujer en la Constitución de los Estados Unidos. Por ejemplo, planteaba que dentro de la Constitución de los Estados Unidos se instalara la premisa de la renta básica universal, por ejemplo, que se instalara también lo de la inseminación artificial. En Francia vemos que Macron logró hacer eso con la Constitución francesa. Dos paradigmas, ¿no? Por un lado, la ideología woke, la ideología LGBT, que es una bandera del neomarxismo, instalando proyectos económicos, políticos económicos, con presupuestos que no son productivos, sino que son ideológicos. Y por otro lado, viene ahora un Trump a patear el tablero, pero no sabemos si lo está haciendo con una estrategia adecuada, responsable o no. Se me ocurre que ese escenario de incertidumbre ese que se está planteando en un mundo donde Trump quita las ideologías de género, plantea un Estados Unidos productivo y creo yo que está haciendo una pulseada con el tema que es evidentemente inconveniente de los aranceles tan altos, porque eso va a cortar un flujo de negocios para los insumos, incluso de la propia producción de los Estados Unidos. Y ya se está viendo, vio doctor, que ya se ve que hay problemas en Wall Street, porque el mercado incertidumbre no quiere, quiere certezas. Digamos, yo no estoy tan convencido eh, del escenario actual y creo que estamos todos en una fuerte disyuntiva de cuáles son las características. Eh, Hace poco tiempo, no, ahora hace más de 2 o 3 semanas, terminé de leer un libro de Kissinger, Mm, que es La geopolítica mundial, es un libro del año 2014, 16 o ujú, 14. Efectivamente, él mira el mundo desde Westfalia, desde el Congreso de sí, Westfalia, que es el Congreso que en 1670 o 50 mm, define una organización mundial de los países mm, y pone el fin a los imperios como un escenario más móvil, imperios muy familiares de Hamburgo, Tudor, claro, y construye a partir de ahí un gran escenario de los países, cuyo eje es los países, y la política internacional tiene una mirada liberal que es, se construye sobre los intereses nacionales. El mejor interés sí, nacional sí. termina construyendo la geopolítica internacional. Con las Él unidades de plantea Estado que nacional, ¿no? Que es los como el estados nacimiento de los Estados nacionales es el nacionales. pivote. Mm, Aquí mismo, hace mucho tiempo, Metol Ferrer analizaba los estados nacionales enormes mm, y que de alguna forma Rusia, China, Estados Unidos, con la construcción desde el Océano mm, Atlántico al Pacífico, conformaron grandes estados nacionales ujú, y sobre esa lectura, de alguna forma, también se fue construyendo la Unión Europea claro, y sobre esa mirada también se intentaban ver los procesos integracionistas. mm, La globalización parecía ser la derivación de eso. mm, Y bueno, empezaron políticas más miradas sobre la trilateral, que es el acuerdo, sí, o incluso las miradas de guerra entre los diversos bloques. mm, Bueno, lo que estamos viendo es que había un camino hacia la globalización,
mm, que estaba creando tensiones nacionales. ujú, O sea, cómo se sí, integran los países en un marco de globalización, cómo se integra Estados Unidos cuando va globalizándose con Canadá y con México, cómo se integra algunos bordes de países como Ucrania cuando efectivamente hay una tensión. Y lo que yo creo que está volviendo a primar mm, es un cierto fracaso del globalismo. O sea que el mm, globalismo ha ido desarmando estructuras nacionales, estructuras de clase, cadenas productivas, al mismo tiempo que el globalismo ha ido construyendo cadenas productivas internacionales, ha ido creando una mm, división internacional del trabajo y ya no divisiones nacionales. O mm, sea, sí, cuando Smith y Ricardo trabajaban, les concebían, bueno, una división internacional, pero con funciones nacionales. Y eso se ha ido desarmando a la creación de unas cadenas globales. sí, Eh, bueno, lo que está puesto en discusión es hasta dónde el globalismo va a continuar. Y aparece mm, un actor dominante, mm, eh, Rusia, que de alguna forma plantea la ruptura del globalismo. El primero que rompe el globalismo es Rusia, que plantea en el globalismo, yo quiero abandonar, no me importa el comercio con Europa, quiero Ucrania, quiero cambiar, mm, quiero volver a las fronteras nacionales, quiero volver a una Westfalia más grande, quiero mm, volver a mi imperio. Y ahí hay una ruptura muy fuerte. sí. Y esa es la palanca que de alguna forma también fuerzas nacionales que son muy potentes en Está términos de China también, ¿eh? Está China. culturales. Ujú. China ha hecho un Y globalismo mesurado, no ha no, pretendido, salvo en el caso de mm, Taiwán y las islas, está, hay una mirada, ah, pero es una mirada distinta al imperio ruso, pero, ¿correcto? claro, pero los dos son invasivos y coloniales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, Yo considero que pero lo que ha déjame terminar fracasado, el pero que, razonamiento, sí, pero quiero déjame decir terminar el esto, razonamiento. porque si no insistimos con lo del globalismo, el globalismo no ha fracasado. Lo que está fracasando es una orientación del globalismo. Podemos Bueno, globalizar modelos. ¿Qué sucede? no, Se le superpuso a ese proyecto de estados nacionales que usted muy bien explicó, que tiene que ver con racionalizar la producción, racionalizar lo que se fue sofisticando incluso a través de revoluciones industriales, cuando nace el capitalismo, se establece ahí modelos de desarrollo desde una sociedad abierta, justamente desde el derecho de propiedad, el derecho de libertad, la innovación, el estímulo, todo eso, y hay un bloque distinto que nace con aquella internacional fundada por Carlos Marx, con Engels y Sorel, que crean un comunismo internacional que al principio no era notorio, pero que pero yo incluso creo que Europa no entendía que ellos no querían la propiedad privada. Entonces, sigue estando esa lucha, más o menos está tironeando todo el tiempo lo de la propiedad privada con lo de la propiedad pública. Dice algo muy cierto para mí, Rostow, respecto a este tema, cuando él habla de que los estados nacionales desarrollados deben velar porque se necesita el comercio internacional, se necesita crear la cadena. Ningún estado es autosuficiente, aunque sea Estados Unidos, bueno, pero se necesita cooperar en cuanto a un modelo cultural de libertades, o si no vamos a ir a un modelo cada vez más hegemónico estatista. ¿Me bueno, explico? yo no voy por el ámbito de lo político, o sea, eh, las lecturas son de cada tiempo histórico y lo que debemos de mirar es el escenario actual. O sea, nosotros estamos en el Pero Putin contexto de una responde a eso. apertura de una fase nueva en el mundo, No, todo lo que es la tecnología. Bueno, no, no, no. ¿Sabe por esa qué es mi no? mirada, No. digamos. En todo Putin, caso, Putin está replicando, no, se no encerró estamos, 2 años se encerró en el Kremlin a estudiar el proyecto de Catalina la Grande. Estudia a Pedro I. ¿Sabe lo que pasa en el régimen de Putin? Todos los días se emite el himno de la madre Rusia que mezcla la pero internacional. eso, pero Entonces, si me permites, quiero cerrar con eso, porque cuando usted ve que invade Crimea, cuando invade Donbass, es lo mismo que hizo Catalina la Grande, es lo mismo que intentó Pedro I, pero es es lo lo que mismo de intento Stalin. decir, es lo que intento decir del tema de los imperios nacionales y Mm, Westfalia, ¿correcto? O sea que mm, la valorización de lo dominante de la nación
y el armado de la nación como un eje dominante mm, frente a la globalización. De alguna forma lo que sostuve es una mirada siguiendo a Kissinger, mm, que ya plantea de hace 10 años la tensión entre miradas nacionales de Westfalia, que es una construcción histórica sí, de sí, los últimos 400 años. sí, Cuando nosotros tenemos las tensiones de Mercosur es entre las naciones, la soberanía, las economías y un espacio regional de la globalización como es el Mercosur. La discusión que podemos remirar en el cambio que está haciendo hoy la dinámica internacional puede ser vista como una tensión entre miradas de reafirmación de Westfalia, del poder dentro de la nación, mm, la soberanía pura e incólume contra fuerzas de la globalización. Y es claro que la globalización, si bien trae elementos muy positivos, también ha generado sí, fuerzas antagónicas. Cuando uno mira el impacto que tuvo en el Michigan, Detroit, Ohio, las industrias automotrices que fueron a sí, México, sí, ahí hay un redespliegue industrial. sí, Claro, la gente no mira, o las autoridades tampoco no dejan de mirar también el poder de Silicon Valley y la reconstrucción de una mm, nueva economía. sí, Cuando están peleando por aranceles de aluminio y hierro, pero al mismo tiempo están con los aranceles de los chips, son dos mm, lógicas distintas. mm, Lo que yo digo es que parte del contexto de las cosas que están cambiando, mm, que de alguna forma son escenarios que marcan el juego nacional, y sí, ya Ocon está diciendo que la apertura de fronteras va a ser más difícil, la posibilidad de la dinamización de exportaciones va a ser un poco más compleja. sí. Es la mirada que hoy se está empezando Sí, a que hoy se tener. está viendo, sí, sí, Puede ser que en 6 meses o un año. sí, Pero a mí me hace reforzar que estamos en un reforzamiento de Westfalia, de los poderes nacionales, de las naciones. sí. Y esto ha sido una discusión que no es que es de ahora, de 10 o No, 15 menos de este año, no, no, sino que es cómo se construye una globalización sí, donde el mundo son de soberanía nacionales, sí, el mundo son de votos nacionales, sí, de poderes nacionales. Entonces, esa es una tensión que está apareciendo sí. y que irrumpe justo con el nuevo contexto de política desde el Uruguay. Claro, O sea, claro, claro. a seguir caminando, parecería, en la globalización con aperturas de mercados, se vuelve más complejo Mm, en el sentido de que todos los países están empezando a broquelarse sí, en su desarrollo. sí. O sea, puede ser que Argentina pueda conseguir un tratado especial, pero también No, está en y se van discusión. viendo alineaciones también, ¿no? Es decir, se van viendo alineaciones de bloques nacionales grandes. Por ejemplo, Argentina se va alineando con Estados Unidos. La línea Trump-Milley también procurando un lineamiento de un modelo, digamos, político frente a otros modelos políticos. Por eso yo insisto con el tema de que está eso que usted dice, se está como revalorizando, reafirmando el proyecto Westfalia de los nacionalismos dentro de las grandes naciones. Evidentemente hay un choque, hay un choque de titanes, como se plantea en el gran documental, entre China y Estados Unidos, esa guerra comercial, la guerra financiera, la guerra de los chips, también la guerra que se plantea ahora, que la gente no se está dando cuenta, soterrada, con el mensaje de Trump al propio Putin, tanto que se habló de que prácticamente parecían socios, cuando ahora le dice que va a reafirmar el negocio con Ucrania y Zelensky, y es nada más y nada menos que por los yacimientos de tierras raras. Es decir, son los yacimientos que producen el litio, el zinc, todo lo que permite la industrialización de las computadoras, de los Y ordenadores. Hay yo, todo un tema ahí, ¿eh? yo creo que una de pulseada alguna todo el tiempo. forma hay una complejidad que es el análisis de la coyuntura con negociaciones que van y vienen. O Sí, sea, que tienen formas de la negociación distintas y al sí, parecer lo que está poniendo Trump son eh, un juego de negociaciones que no se sabe cuáles son las cartas finales. exacto. Igualmente,
la guerra de Ucrania eh, es un paso en una estrategia más global. Total, O total. sea, los países Es o un los síntoma. actores Ujú. tienen estrategias y tácticas y juegos, Sí, sí. cartas en la manga, alternativas. No significa que las logran siempre, Vio que dijo pero en Marco todo Rubio, caso, la guerra de Rusia a Ucrania es una guerra contra Estados Unidos, en verdad. También es una guerra desestabilizadora a Europa, por ejemplo. Es decir, hay que tener una mirada más amplia, como usted dice, porque si nos agotamos en la circunstancia, no vamos a lograr dar ninguna lectura. Y usted dijo una cosa muy importante, yo la comentaba con un amigo el otro día. Trump plantea una nueva estrategia donde las cartas finales no se conocen. No sé si es buena o mala la estrategia. Por bueno, ejemplo, es tiene efectos... lógico que no se conozcan. No, Digamos, claro, claro, ningún jugador de póker o seguro. ningún, más allá de De truco, que pongámosle, para ser o criollo, de ¿no? truco, Mm, pero en general ningún gran jugador en política internacional mm, eh, y los estudios, Clausewitz o mm. Talleyrand, que era Sí, todavía, decían claramente que no se debían ver las cartas. sí, Y también el propio Maquiavelo en sí, las cartas al príncipe sí, es nunca se debe saber lo que quiere el príncipe. exacto, O sea que el juego de la estrategia no es explícito, exacto. sino que puede ser implícito, supuesto, y en un buen juego de ajedrez, uno ve a los maestros y parece que avanzan por un lado, pero están Mm, jugando sí, a la jugada número 64. sí, O sea, este es un escenario realmente complejo. El complejo. tema de los materiales raros está dando vuelta Sí, hace muchos años. sí, O sea, sí, sí, claro. efectivamente, la Sí, película de House of Cards era ese tema con la industria nuclear. exacto, Ahora, exacto. la industria nuclear, que era la preocupación geopolítica, y lo analiza también en el libro eh, eh, Kissinger. Singer, ponía que la geopolítica mundial era el tema de la cosa nuclear, que es muy Mm. fácil porque basta que tú tengas unas armas y es la destrucción mutua y por lo tanto hay un entente de que nadie va a actuar porque la represalia es enorme. Bueno, eso de Y la el estrategia objetivo de la política disuasoria, exacto. Eso de el estrategia objetivo de disuasoria. el Mm, objetivo de la política internacional, plantea él, es el club de los que tienen la bomba para que nadie más entre. No entre Corea, no sí, entre Irán. sí, Entonces había una alianza. sí. Se Hoy rompió, parecería se que rompió. hay el tema de lo nuclear cambió y ahora los chips y la microelectrónica y las guerras del futuro Sí, están marcadas por todo sí. este tema tecnológico. Y le, Entonces, sí. es otro juego. Y le paso un dato, doctor, que usted ya lo debe saber, que complejiza este escenario, que es la inteligencia artificial y las computadoras cuánticas. Que eso va a Bueno, plantear un mundo muy distinto a este, y ahí hay una guerra soterradamente planteada en un gran campo, ¿no? De una grandes jugadas de ajedrez que nosotros no podemos visualizar, porque estamos analizando la política emergente, es decir, estamos viendo sí, los datos que se van dando con las cartas que se van jugando. a mí me pasó que encontré un libro de Kissinger en el año Que ese 21 libro, mm, que era Inteligencia Artificial y Globalización. ajá, Y ese fue el primer encuentro que yo tuve con la discusión de la inteligencia artificial que me llevó a trabajar y a ajá, hacer el libro. ajá, Y en ese libro, que era un libro del año 1920 recién publicado en inglés, ajá, lo vi en Inglaterra, Kissinger estaba planteando el tema de una nueva geopolítica con eso. con eso. Eso se vincula mucho a un libro muy famoso del ¿Cómo año se llama ese pasado, libro, La doctor? Guerra. ¿La El de guerra? Kissinger se llama, no, son dos. Mm, El libro más reciente, que es muy interesante, que mm, es de Miller, sí, es La Guerra de los Chips ahí está. y muestra toda la geopolítica de empresas y gobiernos. Bien, Kissinger publicó un libro que es La geopolítica y la inteligencia artificial, un ajá. libro con colaboradores que también escriben varios artículos, Ujú. pero que empieza a plantear que la geopolítica mundial está basada sobre la industria de chips.
Sí, sí, El sí. libro inicial que yo leí ahora, Mm, que es el de 2014, mm. la geopolítica, el núcleo central en la parte tecnológica es lo nuclear. Sí, sí, sí. Ahora ya lo nuclear no es determinante No, porque no, no lo es. nuclear No es. está acotado, no es que no Sí. sea importante, está acotado a chips, A está chips y acotado y a a guerra cibernética, por infraestructura. ejemplo. Es eso. Exactamente. Sí, ¿Sabes ¿sabe que hay una un cosa? libro, se lo recomiendo también, que habla de este tema, que nos actualiza mucho? Creo que es del 2022, de Emmanuel Todd, El fracaso de Occidente. La derrota de Occidente se llama. La derrota de Occidente. Habla Vi todo el este tema, lo título, desarrolla. estuve a punto de comprarlo, no lo pude comprar, Ah, es estaba en excelente, yo Colombia. lo tengo, es excelente. Trata todos estos temas específicamente y repasa esa bibliografía que usted da. ¿Le puedo consultar por el libro anterior que me dijo de Kissinger sobre Westfalia? El de Westfalia es, yo no sé si lo tengo por Van a acá. aprender algo con nosotros los que nos sigan, me parece, ¿no? ¿Alguna Yo cosa? escribí un artículo que salió publicado hace unas semanas en La República y ayer salió publicado sobre este Co- co- libro de Hitler, mm, este libro de Kissinger salió sí, publicado en el semanario Opinar. opinar. En Opinar ayer salió un Sí. artículo mío sobre ese libro ¿Cómo de se Kissinger. titula? Eh, el artículo se llama Kissinger y la geopolítica mundial. Perfecto. Eh, y es sobre el libro de Kissinger. Ah, lo voy En a todo buscar. caso, esto es un contexto Mm, que de alguna forma está pasando tales movimientos de Trump y la geopolítica cotidiana sí. o la información que uno tiene el riesgo de quedarse en el detalle. Exacto, no, no hay que quedarse en el Entonces, detalle. Claro. hay que tratar de, eso no significa que haya sido un Y lector de Westfalia, no, Trump, no, no, no. pero, No. pero Trump sí es un westfaliano. Sí, O sí, sea, sí. el viejo partido republicano, Sí, eh, ellos, el partido republicano demócrata, han cambiado muchas veces, sí, sí. pero en algún momento uno era más internacionalista y otro Sí, más nacionalista. exacto. Entonces, el gobierno demócrata de los últimos años ha sido más globalista Sí. y al parecer los republicanos ahora están siendo más nacionalistas. Pero Esto globalista es raro porque los multiculturalista, ¿eh? obreros, Ojo, no es ¿eh? el globalismo pluralista que tenía, por ejemplo, el Partido Demócrata de John Fitzgerald Kennedy o Jimmy No, Carter. cada Es uno otro. tiene su época, Pero después pero estaría bueno analizar es muy interesante. la Sanders, diferencia el que hay entre demócrata, multiculturalismo y pluralismo. Ahí hay un dato clave que Giovanni Sartori lo explica en tres libros fantásticos, y eso tiene que ver con un neomarxismo globalizado. Yo sigo insistiendo con eso. Si no se pero logra ver ese Sanders, escenario, no se logra ver el gran mapa que hay de tirantes dentro de todo eso que usted dice. La- los nacionalismos poderosos, el plan ese Westfalia de Rusia, que en definitiva busca su Sebastopol, la gran Rusia por lo menos y conquistando la sí, Europa volver a del Este, Catalina la Grande, es volver a volver a Ivana Catalina el la Grande. Terrible. Claro, claro, Rusia siempre tuvo, claro. y es lógico Mm, que es con el muro de Berlín, perdió Letonia, Estonia, claro. Los Checoslovaquia, países bálticos, Hungría, claro. Croacia, la vieja Eslovenia, todo, claro, Yugoslavia, claro. perdió inclusive Kazajistán, Exacto. Georgia, Armenia, Uzbekistán. Georgia, claro. O sea, el monstruo que perdió, Aquel federalismo soviético lo perdieron. digamos, lo Mm, que perdió la Unión Soviética sí, sí, es sí. enorme. Sí, sí. Entonces, de alguna forma, y eso hay algunos artículos que analizan cómo son los territorios que conquistó Ah, Iván el Terrible. Le llamaban Iván el Terrible sí, por sí. eso. Sí, sí. Después vino una fuerte tendencia europeizante, Sí. que fue Pedro el Grande. Por eso en Exacto. Occidente le pusieron grande, porque era Porque el era de... alto, tenía 2 metros, medía, Pero también porque era pacífico, no era era malo. pacífico, sí, sí, Y sí, es el que hizo San Petersburgo, exacto, y empezó a que es conquistar, afrancesado.
Fue, claro, Porque la Unión Soviética ha vivido entre las imágenes westfalianas de Iván el Terrible sí. y los espíritus integracionistas Y la europeos. admiración de la Europa más occidental que admiraba a Pedro I, que incluso fue a Holanda y fue a Francia a aprender de esa Europa. Catalina la Grande, que era alemana, era un Habsburgo que se va y se, digamos, se rusifica, estudia el ruso. Todo eso que está hoy por hoy Pero admirando un Catalina es la tipo, buena, sí, la es que menos la derramó línea de sangre. Pedro el Grande que es integrar Sí, a la Unión Soviética, a sí. integrar a la Ah, Rusia y a antes que se nos vaya, Europa. antes que se nos vaya el video, doctor, acá podemos dejar en este dato interesante. Cuando triunfa la revolución bolchevique, el propio Lenin con Trotsky tienen que renunciar a esa gran Rusia y vuelven a quedar como Rusia solo, pierden todo eso. Y después, pero pensando reconquistar y luego comienza la reconquista de esos territorios. ¿Cómo se repite esa historia? Y Bueno, se va a empezar el a dar con acuerdo el de, proyecto federalista de Stalin, ¿se acuerda? El digamos, pro- eso fue el acuerdo con el cual se termina la Primera Guerra Mundial. Tiene un componente ruso que es el Tratado de Brest-Litovsk, Exacto. en el cual la Rusia pierde algunos territorios Para y concentrarse en su problema interno, además, ¿no? pierde porque es la negociación del fin de la Segunda Guerra Mundial ante básicamente la pandemia. Pierde parte del control que tenía sobre el viejo imperio sueco y Claro, aún sobre el imperio austrohúngaro, que claro, cae. claro. Bueno, pero en todo caso, después Rusia va reconquistando y en la Segunda Claro, porque Guerra ellos Mundial estaban en plena reconquista. revolución bolchevique, en 1917, ellos se concentraron y después dicen, bueno, después volvieron a reconquistar eso, ¿no? Uno podría decir que las fuerzas siempre han tenido una tendencia Sí, más europea sí, para crecer, para siempre pensando en la patria grande, sí, sí, sí. la La patria madre Rusia grande es como que para los Stalin, rusos, sí, y otra que es agresiva, invasiva. sí, Bueno, es claro sí, sí, que el fracaso del modelo integracionista sí. con Europa, Mm. de alguna forma, no sé si el fracaso, pero políticamente la pérdida de los territorios hizo al mismo tiempo el fracaso de esa estrategia. O Sí, sea, sí, sí. cuando uno hace una alianza, que es la alianza que hizo con la socialdemocracia europea, Mm. que fuertemente fue impulsada por Merkel y Schmidt y los cancilleres anteriores, Sí, sí, terminó teniendo que se perdieron parte de un territorios enormes, desde la RDA en Alemania en claro, adelante. claro, Entonces, el regreso pendular sí, hacia la lógica del encerramiento sí, coincide con Westfalia. claro. O sea, yo no creo que haya una mirada Y además globalista de este proceso, experimentan un sino mandato histórico, fuerzas doctor. nacionales Sí, sí. que han ido volviendo a Westfalia. Sí, sí, pero además está más enquistado, por ejemplo, en la mentalidad de un Putin, porque hay un mandato histórico desde Pedro el Grande. Si ellos ya experimentan aunque él no conozca lo de Westfalia, no sé si conoce, él Sí, siente el sí. mandato histórico de esa madre Rusia, la gran Rusia expansiva. Pero ellos tuvieron dos influencias fuertes. La Sí, influencia rusa de alianza y con Europa y la influencia de conflicto y guerra.